Bien, entonces, cuando nosotros utilizamos Bolzano, nos había resultado que 1 sobre E, que era el punto crítico, en sí era un mínimo. Ahora vamos a responder cuál es el intervalo donde crece, decrece, el máximo y el mínimo. Tendríamos lo siguiente. Intervalo crecimiento desde 1 sobre E hasta más infinito. Intervalo donde decrece es desde 0 a 1 sobre E. Recuerden que el dominio original era de 0 a más infinito, por esa razón en la recta únicamente gráfico desde 0 hacia adelante. Ahora, máximo, no tenemos máximo, o bueno, esta función no tiene máximo. Entonces, conjunto vacío. Veamos si esta función tiene un mínimo, y sí tiene un mínimo. Es 1 sobre E, x igual a 1 sobre E. Ahora veamos si es que contiene asíntotas. Como no estamos en una función racional, entonces, como que es difícil que yo te pida las asíntotas para este tipo de ejercicio, porque tendría que utilizar algún teorema, algo que quizás no lo he mencionado en la primera parte o al comienzo de esta segunda parte. Pero, por ejemplo, si uno quiere plantear con respecto a las asíntotas verticales, veamos qué ocurre. Yo necesito candidatos para las asíntotas verticales, o sea, x tendiendo a qué valor. Y fíjate que más infinito no puede ser, por lógica sería el 0 nada más. Entonces vos podés decir límite de cuando x tiende a 0, pero por la derecha, porque por la izquierda no tiene sentido el estudio, de x multiplicado por el logaritmo natural de x. ¿Qué ocurre acá? Yo trato de calcular esto y sería, si reemplazamos el 0, sería 0 y acá nos va a dar logaritmo natural de 0. Recuerden que el logaritmo natural de 0 es menos infinito, y eso por el gráfico. Recuerden el gráfico del logaritmo natural. Entonces esto me resulta menos infinito. Acá podría pasar o ocurrir un error por parte de ustedes. Por lo siguiente, dicen, bueno, 0 por menos infinito es 0, Isaías, solucionado el problema. Porque 0 multiplicado por cualquier número es sub 0. Eso me lo dijiste vos y todos mis profesores. Eso es cierto. Lo que pasa es que el infinito simplemente es una representación simbólica y eso en la matemática no está definido hasta el día de hoy. Por lo menos hasta el día de hoy no está definido eso. Entonces, 0 por infinito, eso es una indeterminación. Solo que es algo que yo no les había mencionado anteriormente porque no era tema de estudio para esta materia. Esto es una indeterminación. Acá tendríamos que salvarlo, pero tendríamos que utilizar una regla, la famosa regla de L'Hopital. Y no vamos a entrar en ese tema. Por esa razón, chicos, en los exámenes, cuando yo les pida asíntotas verticales, horizontales, como es este ejercicio, más que todo va a ser cuando ustedes tengan funciones racionales, ¿sí? Ahora, si llegara a aparecer un ejercicio de esta naturaleza en la segunda evaluación de carácter formativo, por ahí bueno, tenga un poco de, digamos, de consideración, porque yo no soy el único que plantea los ejercicios para el examen. Lo plantean otros docentes y el jefe de cátedra. Así que, bueno, como la segunda evaluación solamente es un puntaje, bueno, lo podemos dejar pasar. Pero si esto ocurriera en su examen final escrito, vemos qué medidas tomo, ¿sí? No quiero explicar esta parte porque tendría que explicar otra cosa más y nos vamos a extender.
¿Sí, chicos? Pero esto se resuelve con L'Hopital. Y si no, tendríamos que buscar otro método matemático. Así que no se preocupen por eso, chicos. Vamos con el último ejercicio de la pregunta 13. 13F. Nos dan la siguiente función. F de X es igual a E elevado a la 3X más 5 dividido por 2X más 5. Observen que nosotros tenemos una división, pero tengan cuidado que arriba vos tenés una E. Así que bueno, trabajo es totalmente análogo, pero siempre hay que tener pendiente eso. Profe, Decime. perdón, ¿le puedo hacer una consulta? En el Sí. ejercicio anterior no calculamos la asíntota horizontal. Ok. Vamos a ver qué sucede. No, pero no sé si tiene que quedar así o hay que calcularlo, no, no me quedó claro eso. Si ya con esto estaría o habría que calcularla igual. No, no, no sería necesario. Para este tipo de Ah, ok. ejercicios, no. Más que todo, yo te voy a pedir asíntota, las ecuaciones de las asíntotas cuando yo te dé, por ejemplo, una división, pero arriba y abajo son polinomios. Por ejemplo, acá, arriba tenés una exponencial. Para este tipo de ejercicios, yo no te voy a pedir asíntota porque yo tendría que explicarte otras cosas más. Ah, ok. Listo, perfecto. Ahí me quedó claro, gracias. No, de nada. Está bien su consulta, chicos. Quizás yo por ahí algo no queda claro, así que también que consulten. Esa es la idea de estas clases en vivo. Bien, ahora observemos que tenemos una división. Vamos a calcular el dominio de esta función, en primer lugar. Un error quizás sería lo siguiente. Cuando uno ve la división dice, bueno, Isaías me dijo, cuando yo tengo una división, siempre el dominio son todos los reales menos las raíces del denominador. En parte eso es cierto y en parte es falso. Yo desde un comienzo les dije de esa manera porque casi siempre te daba arriba y abajo polinomios, pero fíjate acá, arriba vos no tenés un polinomio. Arriba, ¿qué pasa si arriba yo te doy una raíz? Eso cambia, ¿sí? Así que bueno, después vemos. Si en la clase de repaso yo te hago un ejercicio donde arriba, qué sé yo, puede ser una raíz, algo así, entonces vos tienes que tener esas consideraciones. Pero por ahora no. Por ahora lo que puede pasar en los exámenes es que yo te dé arriba y abajo polinomios o arriba una exponencial y abajo un polinomio, ¿sí? Por ahora. Después vemos en la clase de repaso, dependiendo del tiempo. El dominio de esta función también van a ser todos los reales. ¿Y eso por qué, chicos? Porque fíjate que arriba es una exponencial. Algo que ustedes tienen que recordar es lo siguiente. Si yo tengo una función exponencial, el dominio son todos los reales por definición. Por esa razón, acá sigue siendo todos los reales, porque arriba es una exponencial. Recuerden que las exponenciales y las polinómicas, su dominio siempre son todos los reales. Por esa razón. Ahora le voy a restar los valores o las raíces del denominador. Es decir, donde x convierte a cero el denominador. Todo esto tiene que ser distinto de cero. Despejas x y nos resulta que x tiene que ser distinto a menos 5 medios. Entonces, ese es el valor que le vamos a restar. Ahora vamos a calcular el dominio. Perdón, la derivada. Me quedé con el dominio. La derivada. Como es una división, vas a utilizar la regla del cociente. ¿Qué nos dice? La derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo. Todo esto dividido por el denominador al cuadrado.
Fíjate que acá vas a utilizar cadena, ¿sí? Acá la regla de la suma. Lo vamos a hacer un poco directo, chicos, porque como que ya ustedes están más familiarizados con las fórmulas de derivadas, tanto por tabla, cadena y, digamos, por regla de la suma, regla del producto, regla del cociente. Esto es e elevado a la u, ¿sí? Entonces acá tenés que utilizar cadena. Recuerden que esto era e a la u por derivada de u, es decir, e a la u, e elevado a 3x más 5 por derivada de u, es decir, por la derivada de 3x más 5, pero la derivada de 3x más 5 es 3. La derivada de una suma es la derivada de cada término. La derivada de 2x es 2. La derivada de 5, 0. 2 más 0 te da 2. Como es un número, este 2 lo pones adelante, ¿sí? Porque es una multiplicación. Entonces pones adelante el 2 y te queda por e elevado a 3x más 5. Todo esto dividido por 2x más 5 al cuadrado. Observen que arriba puedes sacar factor común de e elevado a la 3x más 5, pero no puedes simplificar el 2x más 5, no. Algunos que hacen simplifican esto, ya haces todo el ejercicio. Y eso no se puede por lo que arriba tenés una resta. Por esa razón. Entonces vamos a reducir todo esto. Nos queda que f' es igual. Vamos a sacar factor común de e elevado a la 3x más 5. Abrimos un paréntesis. Vamos a escribir todo esto. Directamente lo vamos a multiplicar, ¿sí? 3 por 2 te queda 6x. Para avanzar. 3 por 5 te queda 15. Y acá le restas 2 unidades. Estamos factorizando. Para este tipo de ejercicios son dos cosas fundamentales, chicos. Saber derivar y saber factorizar. Ya todo esto lo vamos a dividir por 2x más 5 al cuadrado. Continuamos. Esto es e elevado a la 3x más 5 por 6x más 13. Quizás alguno se preguntará, Isaías, pero fue el Pepe factorizar arriba porque al final nunca lo simplifiqué con el de abajo. Bueno, pero igual te sirve, ¿sí? Para lo que viene. Ahora, como ya tenés la mínima expresión, lo igualás a 0 toda la derivada. Antes que me olvide, quiero responder esta parte. ¿Por qué siempre igualamos a 0 y por qué no a 1, a 2? Algunos dirán, bueno, esas son las raíces. Ok, pero ¿por qué a 0? Recuerden que las derivadas es la pendiente de la recta tangente al gráfico de la función en un punto. Y si la pendiente vale 0, significa que tus rectas tangentes son horizontales. Entonces, ¿qué significa? Que si vos tenés una función con este comportamiento, las rectas tangentes, ¿sí? Que tienen pendiente 0, son estas las que estás buscando. A mí no me interesa pendientes que sean distintos de 0. Por ejemplo, esto puede ser una recta tangente que tiene pendiente distinto de 0. No me sirve. Pero las que tienen pendiente igual a 0, esas rectas tangentes a mí me sirven porque me están informando algo. Que en este intervalo o que en algún intervalo, ¿sí? El gráfico se encuentra por arriba o por debajo de esa recta. Y si se encuentra el gráfico por debajo, ¿qué me está simbolizando? Que acá tengo un máximo. Observen. Entonces, como acá tengo otra recta tangente, ¿sí? Donde su pendiente vale 0, entonces me está informando que el gráfico está bien está. Todo el gráfico en un intervalo está por arriba o por debajo. Y en esta ocasión todo el gráfico en un intervalo, ¿sí? Está por encima de esa recta. Entonces, ¿qué sensación me da? Que este es un mínimo. Por esa razón buscamos x donde la derivada me da 0. Por esa razón.
Porque si yo acá le igualo a un 2 a un 4, estoy buscando esta recta, ponele. ¿Y esa qué información me da? No me da ninguna información, porque este punto no es ni máximo ni mínimo. Esa es la explicación, chicos. Continuamos. A todo esto lo igualas a 0. Hacemos lo mismo. El denominador lo pasas al otro lado a multiplicar y se va a convertir en 0. Me queda e elevado a 3x más 5 por 6x más 13. Y esto es igual a 0. Pero hacemos una aclaración. Que el dominio de la derivada son todos los reales menos en donde el denominador se convierte en 0. Es decir, menos en 5 medios. Menos 5 medios. Me resultó igual que el dominio de la función original. Simplemente hago esa aclaración y tengo toda la libertad de pasarlo a multiplicar. Ahora, tenés una división, perdón, una multiplicación. ¿Qué nos dice la matemática? Observen que ya está en forma factorizada. Ya no se puede reducir más. Entonces, como esto es un producto igual a 0, ¿qué nos dice la matemática? Cada factor igualarlo a 0 por separado. Cada factor. Entonces, cada factor lo vamos a igualar a 0 por separado. Esto sería e elevado a la 3x más 5 igualado a 0. Y por otro lado, 6x más 13 igualado a 0. Despejas esta x y te resulta que vale menos 13 sextos. Acá tenés un punto crítico, pero acá no tenés nada. Esto es falso. Esto es falso, absurdo, etc. ¿Por qué digo que es falso, absurdo? Porque e elevado a un número nunca te va a dar 0. Nunca. Recuerden que las funciones que son e elevado a un número tienen una asíntota horizontal. Y en esta ocasión la asíntota horizontal es 0. O sea, nunca va a valer. Conclusión, e elevado a un número nunca te va a dar 0. Nunca. Por eso es falso, absurdo y acá no hay nada que trabajar. Acá no intenten despejar x. Si quieren, háganlo y se van a dar con la sorpresa de que llegas a algo absurdo, algo que no existe. Profesor, ¿me escucha? ¿Sí? Decime. No entendí muy bien la parte que estaba explicando de el real. ¿Dónde fue que sacó el 5 El menos 5 con el... medios. Ujú, que no entendí muy bien ese pedazo. Ok. Fíjate que cuando llegué a esta parte, lo único que hice fue tomar el denominador. Vamos a ver si lo hago en otra hoja. Tomé el denominador y tiene que ser distinto de 0. Siempre el denominador tiene que ser distinto de 0 para sacar los dominios. Entonces lo que yo hago es extraer raíz cuadrada, esto se convierte en módulo. Se convierte en módulo dado que yo estoy agregando la raíz. La raíz cuadrada de 0 es 0. Observa. Entonces, cuando vos tenés el módulo de algo distinto de 0, recuerden que por definición el módulo era un negativo y un positivo. Pero como este es 0 y el 0 no tiene signo, es 0 neutro, directamente vos decís 2x más 5 tiene que ser distinto de 0. Despejás y mira, te queda que x es distinto a menos 5 medios. Lo mismo que sucedió en la primera parte del ejercicio, o algo similar. Recuerdo que en la función original no estaba elevado al cuadrado, pero te da el mismo resultado, siguiendo esta secuencia. Muchas gracias, ya entendí. De nada. Ahora vamos a construir la recta numérica. Esto es más infinito y esto es menos infinito. Ubicamos los valores. Bueno, me olvidé de escribir acá, punto crítico, solamente tenemos uno. El menos 13 sextos.
Ahora, el menos 13 sextos lo ubicas acá. Vamos a ver cuánto vale aproximadamente para poder trabajar mejor. Voy a ingresar esto a la calculadora. Menos 13 sextos. Menos 2,16. Menos 2,16 aproximadamente. Recuerden que abajo escribo el signo de derivada y arriba el comportamiento de la función. Vamos a utilizar Bolzano. Comenzamos f' y tomamos un valor de este intervalo. Un valor entero para que sea más fácil. Como esto vale menos 2,16, podríamos tomar el menos 3, si no me equivoco. Ahora, observen acá. Vamos a ganar tiempo. Vamos a suponer que estamos en el examen. Obviamente este ejercicio parece extenso porque yo lo hago paso por paso y explico cosas también y me detengo. Pero ya con la práctica ustedes lo van a hacer un poco más rápido. Fíjate, abajo siempre va a ser positivo. Sea cual sea el valor de x, porque todo está elevado al cuadrado. E elevado a un número siempre va a ser positivo. Todo esto es positivo y todo esto es positivo, ya está. ¿De qué va a depender el signo? Solamente de esta parte. Entonces, esto sería 6 por menos 3 más 13. Lo demás no lo escribo porque todo es positivo, no hay problema. Es como si estuviera todo sumando un 0, ¿no? Entre comillas. Esto te queda menos 18 más 13 y te da un negativo. No interesa el resultado, un negativo. Ahora buscamos un valor de este otro intervalo. Podría ser el 0. Vamos a tomar el 0. Entonces sucede lo mismo. Positivo, positivo. Acá sería 6 por 0, 0. Te queda 13 positivo. Bueno, me interesa el signo. Positivo. Eso es lo que nos interesa. Así de esa manera usted tiene que ganar tiempo en los exámenes. Porque si todo eso lo ingresas en la calculadora, si quieres hacerlo para que te convenzas, y lo vas a comprobar. Así ganan tiempo ustedes. Entonces acá decrece y acá crece. Esto es un mínimo. Intervalo de crecimiento es desde menos 13 sextos a más infinito. Intervalo donde decrece es de menos infinito a menos 13 sextos. Ahora, máximo es, bueno, acá me confundí, era para escribir esto. Conjunto vacío, porque no tenemos. Mínimo, sí, es x es igual a menos 13 sextos. Listo, chicos. Para este tipo de ejercicio yo no te voy a pedir de asíntota vertical, asíntota horizontal, porque arriba tenemos una exponencial. Recuerda que solamente te lo voy a pedir por ahora, siempre y cuando arriba y abajo tengamos polinomios. ¿Sí? Por ahora. Ahora, que esto cambie en la clase de repaso, esa es otra cosa. ¿Sí? Si yo lo hago en la clase de repaso, un ejercicio donde arriba y abajo no son polinomios y te enseño a calcular los límites, aunque lo dudo porque no me va a dar el tiempo, pero bueno, por las dudas. Entonces, si ocurriera eso, puede venir los exámenes. Y si no, no. ¿Alguna observación hasta acá, chicos? Perfecto. Recuerden que con sus compañeros de la comisión 25108 he resuelto el A, el C y el E. ¿Sí? Por las dudas, si es que no lo comprenden con los resueltos. ¿Sí? Lo pueden buscar. Dado que está como título el número de la comisión. Bien, chicos. Cerramos este tema entonces. Ahora vamos a ingresar a integrales. Antes de resolver los ejercicios integrales, obviamente vamos a ver la parte introductoria, ¿sí? Esta parte que voy a explicar ahora, chicos, si ustedes desean lo pueden escribir, si no, no pasa nada. Pero yo necesito explicarles a ustedes qué es lo que vamos a calcular de ahora en adelante. ¿Sí? Lo mismo como lo que ocurrió con derivadas. Si bien es cierto, yo les pasé unos videos, pero ahí expliqué qué es la derivada o de dónde surge la derivada. Al menos ese concepto ustedes lo tienen que tener. Vamos con el tema de integrales.
Vamos a ver de dónde surgen las integrales. Una breve introducción, ¿sí? Teórica, pero que me puedan comprender esta parte porque es algo un poco abstracto y voy a mostrar algunas pequeñas, digamos, fórmulas matemáticas, se podría decir, entre comillas, o algunos términos nuevos para ustedes. Bien, vamos a suponer que yo tengo un rectángulo. Si esto es un rectángulo, significa que este ángulo vale 90 grados y que este otro ángulo vale 90 grados. Y este otro ángulo también vale 90 grados. Y este también. ¿Qué característica tiene un rectángulo? Lo siguiente, que estas dos medidas son iguales. Es decir, la base, si quieres decir la base y el techo, si lo quieres decir de esa manera. Base y altura. Estas dos son de la misma longitud y estos dos también. Entonces, si yo te pido hallar el área de un rectángulo, vos vas a utilizar la siguiente fórmula matemática. El área sería base por altura. Y solucionado el problema. Ya existe una fórmula para encontrar el área de esta figura geométrica. No hay problema con eso. Hasta ahí todo anda bien en la matemática. Ahora, ¿qué sucede si yo te doy la siguiente figura? Yo te doy ahora un cuadrado. Y te pido calcular el área de ese cuadrado. Entonces vos vas a utilizar la siguiente fórmula matemática. El área es, perdón, me olvidé de dar, si esto vale L, este vale L, este vale L y este vale L. ¿Por qué? Porque es un cuadrado, todos los lados valen igual. Entonces el área es lado al cuadrado. Y por último mencionemos, a ver, otra figura geométrica. Así como está, es una circunferencia, pero vamos a suponer que está pintado todo, ¿sí? Si yo pinto todo esto, entonces ahora estamos hablando de un círculo. Ahora, ¿qué característica tiene un círculo? Lo siguiente. Vamos a suponer que esto sea el centro. Yo trazo un segmento, este es una R, es decir, el radio. ¿Por qué se llama radio? Porque a partir de este punto, si yo trazo cualquier segmento que llegue a la circunferencia, tienen la misma longitud, todos. Entonces, si te pido hallar el área de esta figura geométrica, bueno, no me salió muy prolijo, pero bueno, háganse la idea que es un círculo. El área sería pi por radio al cuadrado. Listo. ¿A dónde quiero llegar, chicos? Existen fórmulas matemáticas para encontrar el área de estas figuras geométricas y hay más figuras geométricas, pero no lo voy a mencionar a todos. Sí, creo que estos son los más conocidos y también me faltó mencionar el triángulo, pero bueno. Pero ¿qué sucede si yo te doy la siguiente figura geométrica? Esta figura geométrica no es un triángulo. Pareciera un triángulo rectángulo, pero no lo es. No lo es, chicos. Entonces, acá surge el problema, chicos. Los matemáticos se encontraron con esta figura y no supieron cómo encontrar el área. Entonces ellos tenían que buscarle una solución, un camino matemático para responder esto, porque la gente quería saber cómo encontrar el área de esa figura geométrica.
Entonces, ¿qué propusieron ellos? Es acá donde viene el tema de integrales. Cada vez que nosotros calculemos la integral de una función, de ahora en adelante yo te voy a dar ejercicios, te voy a pedir allá la integral y allá la integral. Pero siempre hay que saber qué es lo que nosotros estamos calculando, ¿sí? Entonces los matemáticos dijeron, esta figura lo vamos a plasmar en un sistema de coordenadas, un eje X y un eje Y. Y a partir digamos, a partir de ese momento, vamos a dibujar rectángulos. Vamos a particionar la figura original en varias figuras. Me refiero a lo siguiente, chicos. Voy a dibujar un sistema de coordenadas. Esto es el eje Y. Y esto sería el eje X. Voy a dibujar esto acá. Para no hacerlo tan complicado y hacerlo un poco más fácil también para la explicación, lo voy a ubicar acá en el 0. Y tenemos la siguiente figura. Y dijeron, bueno, vamos a particionar en varios rectángulos. Podría ser en este rectángulo. Observen, ahí tenemos uno. Construyamos otro rectángulo más. Continuamos. Otro rectángulo más. Háganse la idea que son de la misma magnitud. ¿Sí? Quizás no me sale muy prolijo, pero imaginémonos eso, que son de la misma magnitud. Y continuamos. Observen, hemos particionado, a ver, veamos en cuántos rectángulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 rectángulos, pero hagamos la idea que son como 100 o 200 rectángulos, ¿sí? Hagamos esa idea. Nos vamos a imaginar eso. Ahora, acá hay una pequeña distancia. A esta distancia lo vamos a representar. Acá podemos escribir x1, acá puedes escribir x2, acá x3, porque son valores del eje x, y así sucesivamente. Acá puedes escribir un xn. N rectángulos, qué sé yo, 100, 200. Ahora, acá hay una pequeña diferencia, una variación. Entonces lo voy a representar con un triángulo x1, y acá lo vamos a representar con un triángulo x2, y así sucesivamente. Ahora usted se preguntará, ¿qué significa el triángulo X con subíndice 1, subíndice 2? En la matemática, chicos, una cosa es que yo te dé esto que está acá, una X. Ponele X1. Bueno, X1 puede ser un valor 100, 200, 1, 2. No vamos a exagerar, que sea 1 o 2. Y si yo te escribo variación de, perdón, triángulo X1, esto como se lee en la matemática, realmente es la variación que tiene X, ¿sí? Es decir, ¿cuánto ha variado? Si este es 0 y este es 1, ha variado una unidad. A eso se refiere. Pero en la matemática utilizamos el triángulo X1 para hacer referencia a valores infinitesimales. Esa es la gran diferencia. ¿A qué me refiero con valores infinitesimales? A ver, si alguien te dice que es un valor infinitesimal, vos le tienes que responder a ver, aproximadamente lo siguiente. 0,005, podría ser 0,005, podría ser 0,00002, y así nos podemos pasar toda la clase. Valores muy cercanos a 0. Solo que ustedes dirán, Isaías, pero 0,05, ¿es esta magnitud? Obviamente que no, es más reducido, pero bueno, si lo hago bien reducido, nadie no van a poder visualizar o no me van a poder entender, ¿sí? Ahora, si yo quiero calcular el área de un rectángulo, ponerle del primero, ¿sí? Acá vamos a poner A1, acá le vamos a poner A2, y acá ponerle A3, y así sucesivamente. Y acá AN. De esta parte lo que quiero, chicos, es que me entienda antes de hacer los ejemplos. ¿Sí? Antes de ir a los ejercicios. Quiero que me entienda más que todo el concepto.
si quiero calcular el área del primer rectángulo, sería base por altura. Recuerden que eso es lo primero que les había mencionado. Base por altura. Entonces va a ser la variación de x. Y acá, perdón, me olvidé. Acá sería f de x1. Y así sucesivamente. Sería base por altura. Entonces yo puedo escribir f de x1 por la variación de x1. Ahora, el área del segundo rectángulo es f de x2 por la variación de x2. Su base por altura. Ustedes dirán, Isaías, pero no debe ir primero delta de x1. Sí, pero lo estoy cambiando el orden. Recuerden que el orden de los factores no altera el resultado en la multiplicación. Y así sucesivamente, chicos, hasta llegar a A sub n. Es lo que plantearon los matemáticos. F de x sub n multiplicado por delta de x sub n, la variación que tuvo x en esta última parte. Antes de que se corte, observen que si yo calculo la suma de estas áreas y ponele que me dé como resultado final 100 unidades al cuadrado, ponele 100 sería el área de esta figura geométrica realmente falso, porque dése cuenta que yo tengo un excedente acá. Los matemáticos dijeron, bueno, hacemos más rectángulos, sí, hacemos más rectángulos, pero fíjate que seguís teniendo excedentes. O sea, si acá me resulta 100, quiere decir que el área aproximadamente podría ser 98 o podría ser 96, porque no es exacto porque vos tenés excedente. ¿Cómo solucionaron este tema? Una vez que solucionan esta, ya está. Tenemos los integrales. Y eso lo voy a explicar al regreso. Así que corto y envío el último enlace de la clase, chicos.